Mi nombre es Simón, soy de Cirene, una ciudad al norte de África, en la región de Libia. Nací entre los campos y los olivos, hijo de agricultores temerosos de Dios, que, aunque vivíamos lejos de Jerusalén, manteníamos viva nuestra fe en el Dios de nuestros padres. En casa, la Torá no era solo palabras, era guía, vida, raíz. Desde pequeño me enseñaron a mirar al cielo con reverencia, a amar al Eterno, aunque los caminos de este mundo fueran inciertos. Mi padre, un hombre sabio y silencioso, solía decirme: Simón, tú puedes caminar por las piedras de este mundo sin perder la suavidad del corazón, siempre y cuando tus ojos estén fijos en el Dios de Israel. Era un hombre común, tenía esposa, dos hijos, Alejandro y Rufo, y la esperanza de que un día mis pasos me llevaran a Jerusalén, a celebrar la Pascua como manda la ley. Esa oportunidad llegó cuando ya era hombre hecho. Mi familia no pudo venir conmigo, debían atender las cosechas y cuidar de mi madre enferma. Así que partí solo, con el corazón lleno de expectativa. Soñaba con caminar por los patios del templo, ofrecer sacrificios, orar en el mismo lugar donde lo hicieron Abraham, Moisés y David. Pero nunca imaginé que el viaje cambiaría mi vida para siempre. El camino desde Cirene era largo, más de 1000 kilómetros de polvo, calor y encuentros. Atravesé desiertos y ciudades, caravanas de peregrinos y soldados romanos. A veces dormía bajo el cielo, otras en casas de hospitalidad. Muchos buscaban lo mismo que yo: recordar la liberación, renovar el pacto, acercarse a Dios. Jerusalén nos esperaba como una madre esperando a sus hijos pródigos. Llegué a la ciudad 2 días antes de la Pascua. Era un torbellino de voces, animales, mercados y cantos. Los aromas de especias y pan recién horneado se mezclaba con incienso y sudor. Jerusalén era más viva y caótica de lo que había imaginado. Me sentí pequeño, casi invisible, pero también me sentí parte. Esa ciudad no era solo un lugar, era un latido eterno. Me alojé en casa de unos parientes lejanos. Ellos hablaban con inquietud de un hombre llamado Jesús, un rabino de Galilea. Algunos lo odiaban, otros lo amaban. Decían que hacía milagros, que enseñaba con autoridad, que confrontaba a los fariseos y que el pueblo lo seguía con devoción. Yo no sabía qué pensar. No vine buscando profetas, vine buscando a Dios. Pero ese nombre Jesús comenzó a resonar en mi mente. El día antes de la Pascua decidí salir temprano a comprar lo necesario para la cena ritual. Llevaba conmigo unas frutas y un cordero pequeño. El sol comenzaba a subir cuando oí gritos. No era fiesta ni cántico, era el sonido del odio y el sufrimiento. Me acerqué, la multitud se agolpaba en una calle angosta. Algunos lanzaban insultos, otros lloraban. Pregunté a un anciano qué ocurría. Me dijo: están crucificando a los rebeldes. Uno de ellos es ese Jesús de Nazaret. Me quedé inmóvil. ¿Jesús? El nombre que tanto había escuchado. Lo vi, cargaba una cruz de madera enorme, su rostro estaba cubierto de sangre y tierra. No parecía un criminal, parecía un cordero llevado al matadero. Sus ojos, sin embargo, me atravesaron. No eran ojos de derrota, eran ojos de eternidad. Quise apartarme, seguir mi camino. No era asunto mío. Pero entonces, sin esperarlo, un soldado romano me señaló y gritó: Tú, toma la cruz. Él ya no puede más. No pude decir que no. Me empujaron. Dejé caer mi canasto. Me arrodillé junto a ese hombre. Sentí el peso de la cruz en mis hombros. Era más que madera, era la carga del mundo. La madera me rasgó la piel de los hombros, el sudor me ardía en los ojos. Apenas podía ver con claridad, pero sí podía sentir. Sentir que aquel momento no era común, no era solo una ejecución más de los romanos. Había algo, algo sagrado. Caminaba detrás de Jesús apenas unos pasos y podía escuchar su respiración entrecortada. Respiraba con dolor, pero también con una quietud que no comprendía. La multitud no se detenía, algunos lo maldecían, otros lloraban con gemidos profundos. Una mujer se arrodilló al paso de Jesús y limpió su rostro con un velo. Él la miró como si hubiera sido la única en comprender.
Yo apretaba los dientes. No entendía por qué a mí me había tocado esto, pero tampoco podía soltar la cruz. Era como si un lazo invisible me atara a aquel madero y a aquel hombre. Mientras subíamos la colina, sentí algo en mi interior quebrarse. No sé si fue por la sangre que goteaba, por el dolor ajeno que yo empezaba a hacer mío, o por aquella mirada que me había dado Jesús. Una mirada como si me conociera, no solo en nombre, sino en mi alma, como si supiera de dónde venía, mis luchas, mis pecados, mi vacío, y aún así no me rechazaba. Cuando llegamos a aquel lugar llamado Gólgota, me arrancaron la cruz de los hombros, me empujaron hacia un lado, y allí lo vi. Vi cómo lo clavaban, con saña, sin compasión, vi sus manos traspasadas, su cuerpo retorciéndose, su boca temblando. Quise correr, gritar, huir de esa escena que me marcaba como fuego, pero me quedé. Lo miré hasta que lo alzaron en aquel madero como un estandarte de vergüenza para los hombres, pero aunque no lo sabía del todo, como una bandera de esperanza para el mundo. Fue entonces cuando supe que algo había cambiado en mí. Yo, Simón, hombre común de Cirene, agricultor, esposo, padre, ahora era portador de una historia que no me pertenecía, pero que viviría en mí para siempre. Me quedé hasta que el cielo se oscureció, hasta que el velo del templo se rasgó, hasta que la tierra tembló, y aún después observé en silencio cómo algunas mujeres lloraban a los pies de la cruz. Una de ellas repetía con la voz quebrada: Él dijo que resucitaría, Él lo prometió. Cuando me alejé no era el mismo hombre, no podía serlo. Mi carga había sido más que un madero. Había llevado en mis hombros una cruz, pero en mi corazón Dios había puesto un llamado. Regresé a mi casa, a Cirene, días después. Mis hijos me preguntaron por Jerusalén, por el templo, por la Pascua. No supe cómo responderles. No les hablé de corderos ni de rituales. Les hablé de un hombre que murió como un cordero, pero con la dignidad de un rey. Les hablé de una mirada que traspasó mi alma. Les hablé de Jesús. No fue fácil contar mi historia. Algunos se burlaron, otros se alejaron, pero hubo quienes se acercaron con lágrimas en los ojos y me dijeron: yo también lo vi, yo también lo oí, yo también lo creo. Años después mis hijos, Alejandro y Rufo, seguirían sus pasos, y yo seguiría siendo testigo de aquel día en que fui obligado a llevar una cruz, pero terminé llevándome a Cristo en el corazón. Con el tiempo comprendí que aquel día no solo cargué una cruz, cargué una historia, y esa historia empezó a florecer en los rincones más inesperados de mi casa, en la forma en que hablaba, en la forma en que amaba a mi esposa, en las respuestas que daba a mis hijos, incluso en cómo trataba a los desconocidos. Volver a Cirene fue extraño. El mercado, el campo, la vida, todo seguía igual, pero yo no. Algo había cambiado, me sentía como un hombre que había visto el rostro de Dios y no podía volver a cerrar los ojos. Pasaba horas en silencio, caminando entre los olivos, recordando su rostro cubierto de sangre y su voz, esa voz que aunque solo me habló con la mirada, aún resonaba dentro de mí. Mis hijos Alejandro y Rufo comenzaron a hacerme preguntas más profundas. Querían saber qué sentí, qué vi, qué escuché en aquel día. No sabía cómo explicárselos sin que mis ojos se llenaran de lágrimas. Así que les contaba lo que sabía, que Jesús no era un criminal, que su muerte no fue un error, que algo más grande estaba ocurriendo. Y aunque no tenía todas las respuestas, cada palabra que compartía nacía de lo que había ardido en mi pecho desde aquel día. Con el tiempo empezamos a orar juntos, no con palabras memorizadas, sino con corazones quebrantados. Y algo hermoso sucedió. Mi casa se llenó de una paz que no podía explicar, una paz que no venía de los hombres ni de los ritos del templo. Mis hijos, aun siendo jóvenes, empezaron a hablar de Dios como si lo conocieran. Mi esposa me abrazaba con más ternura, y yo ya no era el mismo hombre que había salido rumbo a Jerusalén como un peregrino más. Un día llegó a Cirene la noticia que estremeció nuestro hogar. Jesús había resucitado. No lo entendí al principio. ¿Resucitó? El hombre que yo vi morir vivo era una locura, pero cuanto más lo pensaba, más todo cobraba sentido. Las palabras que había escuchado en las calles, los gritos de las mujeres en el Gólgota,
el temblor de la tierra, el cielo oscurecido, todo apuntaba a un plan divino. Él lo había dicho, él había prometido, y ahora la muerte ya no era el final. Esa noticia me sacudió, no solo porque era un milagro, sino porque entendí que yo había sido parte de algo eterno. No fui testigo de una derrota, sino de la mayor victoria jamás contada. Alejandro y Rufo comenzaron a reunirse con otros creyentes, gente que había visto, escuchado, creído, y mi casa se transformó en un lugar de oración, de unidad, de fe viva. Ya no éramos simplemente judíos de la diáspora, éramos seguidores del Mesías. A veces me despertaba en la noche, sudando, con el peso de la cruz aún sobre mis hombros en sueños, pero ya no me dolía, lo sentía como un privilegio, un honor inmerecido. ¿Por qué yo? ¿Por qué entre miles de hombres fui yo el que cargó su cruz? Solo Dios lo sabe, pero lo agradezco todos los días. Un día, mientras caminaba por el campo con mi esposa, ella me miró y dijo, desde ese día tú también resucitaste, Simón. Sonreí, porque era verdad, aquel madero no me hundió, me levantó, me quebró para volverme a formar, me hizo polvo para sembrarme en tierra fértil. Hoy, muchos años después, aún lo cuento. Lo cuento como si hubiera sido ayer, y cada vez que lo hago vuelvo a sentir el sol sobre mi cabeza, la madera sobre mis hombros y los ojos del Mesías sobre mí. Con los años mis cabellos se fueron llenando de gris y mis pasos ya no eran tan firmes como antes, pero mi voz jamás se cansó de contar lo que viví. No necesitaba recordar fechas ni detalles, porque lo que sucedió aquel día estaba tatuado en mi alma como fuego. Era parte de mí, como mis manos, como mi sangre. Mis hijos crecieron fuertes en la fe. Alejandro se convirtió en un predicador incansable, Rufo en un hombre sabio y compasivo. Yo los veía y sabía que aunque no cargaron aquella cruz físicamente, también fueron alcanzados por ella. El mismo amor que me transformó los había abrazado a ellos. Había noches en las que me sentaba solo en el campo, bajo el cielo estrellado, y hablaba con Dios como si hablara con un viejo amigo. A veces lloraba no por tristeza, sino por asombro. ¿Cómo alguien tan común como yo fue tocado por la historia más gloriosa jamás contada? No tenía riquezas ni títulos, ni linaje noble, solo era un hombre de Cirene, pero Dios me vio y me escogió. Me acuerdo de un día en especial. Rufo me trajo un trozo de papiro con una carta escrita por un hombre llamado Pablo. En ella saludaba a la iglesia y mencionaba a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que ha sido madre también para mí. Leí esa frase una y otra vez. Rufo, mi hijo, reconocido por uno de los más grandes siervos de Cristo. ¿Cómo no quebrarme ante semejante gracia? Yo había cargado la cruz, pero mi hijo cargaba el testimonio. Mi esposa me abrazó esa noche, no dijo mucho, pero sus ojos lo decían todo. Lo que vivimos no fue en vano. El sufrimiento, la vergüenza, el desconcierto, todo fue usado por Dios para hacer florecer vida. A veces llegaban viajeros a nuestra casa solo para escucharme contar la historia. Se sentaban en círculo y me pedían que les repitiera. ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste en sus ojos? Y yo lo contaba, como si pudieran vivirlo de nuevo. Yo les decía que no era digno, que fue pura misericordia, y les hablaba de cómo Jesús no gritó, no maldijo, no se quejó, que cada paso que dio fue una enseñanza, que su cruz, aunque pesada, era portadora de gloria, que no me eligió por fuerte ni por valiente, sino porque quiso usar mi debilidad para mostrar su poder. Un día, mientras ya mi cuerpo cansado me limitaba, me acerqué a Rufo y le dije, hijo, cuando yo ya no esté, no dejes que esta historia muera, no porque yo la viví, sino porque fue Dios quien la escribió con sangre sobre mi vida. Él me tomó de la mano y me respondió, Padre, esa historia ya no es solo tuya, vive en cada corazón que ha sido tocado por la cruz. Y así lo creí. Querido hermano, querida hermana, que hoy escuchas o lees esta historia, quizás pienses que eres uno más entre la multitud, que tu nombre no tiene peso, que tu vida pasa desapercibida. Pero quiero que sepas algo, Dios te ve. Él tiene una cruz para ti, no para hundirte, sino para transformarte. No es para, no es para avergonzarte, sino para redimirte.
Cuando pienses que es injusta, pesada o inmerecida, recuerda que a veces los mayores honores llegan disfrazados de dolor. Yo, Simón de Cirene, el hombre que cargó la cruz de otro, fui el primero en descubrir que en realidad esa cruz era también mía, porque en ella mis pecados fueron clavados, en ella mi vida cambió para siempre. Y al final comprendí que no fui yo quien sostuvo la cruz, fue la cruz la que me sostuvo a mí. Y ahora con los años sobre mis hombros y la memoria viva en mi alma, entiendo que no fue una casualidad aquel encuentro, no fue una simple orden de un soldado romano lo que me llevó a cargar esa cruz, fue el llamado de Dios, fue su manera de hacerme parte del plan más perfecto que los cielos hayan diseñado jamás, porque al tocar esa cruz no solo sentí el peso de un madero, sentí el peso de mis propios pecados, de mi orgullo, de mi indiferencia. Jesús me enseñó, sin decir palabra, que hay glorias que no brillan, que hay reyes que no gritan, que hay victorias que se consiguen con lágrimas y dolor. Y aunque no lo entendí del todo en aquel momento, al verlo resucitado en mi corazón, comprendí que no solo ayudé a un hombre, ayudé al Hijo de Dios a completar el acto más glorioso de amor que el mundo haya visto. Por eso cuando mis hijos me preguntan quién fui, les digo que fui aquel que tuvo el honor de caminar junto a su Salvador, que fui el elegido para tomar el instrumento del sacrificio más puro y que desde aquel día nunca más volví a ser el mismo. Porque cuando cargas la cruz con Jesús, la dejas al pie de su amor, pero su marca te acompaña para siempre.